compartan sus conocimientos. Para continuar, me voy a permitir presentarles a las personalidades que nos hacen el honor de acompañarnos en este evento. Está con nosotros la directora de la DES de Ciencias Económico-Administrativas del ITSON, doctora María Dolores Moreno Millanes. Nos acompaña también el director académico de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, el maestro David Francisco Espinosa Amado. Nos acompaña también el jefe del Departamento de Ciencias Administrativas del Instituto Tecnológico de Sonora, el doctor Sergio Ochoa Jiménez. Queremos también agradecer a todos los organizadores de las diferentes universidades participantes por hacer realidad este evento. Gracias por acompañarnos este día en el seminario de capacitación en investigación en ciencias económico-administrativas 2024. Queremos extender un especial agradecimiento a los maestros y estudiantes que nos acompañan de las diferentes instituciones participantes. Sean todos ustedes bienvenidos. A continuación, el director académico de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, el maestro David Francisco Espinosa Amado, nos dedicará unas palabras. Adelante, maestro. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Reciban de mí un cordial saludo de parte de la Universidad Tecnológica y de nuestro rector, Arturo Delgado Reza. Les doy la bienvenida a este primer seminario de capacitación en investigación en ciencias económicas administrativas, que tienen como objetivo la formación de nuevos investigadores y la consolidación de los investigadores de la región. Una gran labor de la Red Internacional de Investigación sobre Comportamiento, Empresa y Turismo, así como los cuerpos académicos que participan. Agradezco mucho la colaboración de las universidades hermanas que están colaborando en la realización de este seminario, como el ITSON, la UES, Universidad Estatal de Sonora, Universidad de Sonora, Universidad Autónoma de Baja California, Colegio de Sonora, Centro Universitario de Sonora, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Bolivia, entre otras. Quiero agradecer las gestiones de los directivos del ITSON, Campus Obregón, y a la señora directora de la DES de Ciencias Económicas Administrativas del ITSON, doctora María Dolores Moreno Millanes, al jefe del Departamento de Ciencias Administrativas del ITSON, doctor Sergio Ochoa Jiménez, y al doctor Marco Alberto Núñez por todo su apoyo. Muchas gracias. Agradecemos al maestro David Francisco su participación en este evento y cedemos la palabra a la doctora María Dolores Moreno Millanes, directora del área de Ciencias Económico-Administrativas, para que realice la inauguración formal y nos dedique también su mensaje. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Pues sean todos bienvenidos al Seminario de Capacitación en Investigación en Ciencias Económicas Administrativas 2024. Este evento es organizado por el Instituto Tecnológico de Sonora en colaboración con la Red Internacional sobre Comportamiento, Empresa y Turismo. Contamos con la participación del Cuerpo Académico Administración y Desarrollo de Organizaciones, junto con el Cuerpo Académico Ingeniería y Estrategia Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de Guasave. Además, nos acompañan docentes de la Universidad de Sonora, la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado, la Universidad La Salle Noroeste y la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno, Bolivia. Muchísimas gracias a todos ustedes por la confianza y el trabajo en equipo y en vinculación que se lleva a cabo con el Instituto Tecnológico de Sonora. Es esencial entender que la adquisición de nuevos conocimientos en áreas específicas es crucial para nuestra vida profesional, especialmente en la redacción de artículos científicos. En un entorno en constante transformación, es necesario mantenernos en un aprendizaje continuo sobre herramientas como Zotero para la gestión de referencias, así como el uso de análisis estadísticos básicos y estadística descriptiva.
Esto nos permitirá adaptarnos a las tendencias actuales en la investigación y la publicación académica. El objetivo de la Red Internacional de Investigación sobre Comportamiento, Empresa y Turismo es promover la difusión y acceso universal a la ciencia a través de proyectos de investigación, organización de eventos y programas de capacitación como el actual, para fortalecer a la comunidad científica y fomentar la investigación en docentes y estudiantes de distintas regiones de México y otras naciones. Agradecemos su presencia a todas y cada una de las universidades antes mencionadas y su participación en este tan importante evento. Esperamos que se aproveche al máximo cada uno de los eventos que se llevan a cabo en esta gran semana que se ha preparado para ustedes. Enhorabuena y sean todos bienvenidos. Muy bien, procedemos a dar la inauguración, siendo las 2:14 horas de la tarde, hora de Ciudad Obregón, Sonora. Damos por inaugurado este evento. Muchísimas gracias a todos. Enhorabuena. Que disfruten esta semana de capacitación que está organizada por ustedes y para ustedes. Muchísimas gracias. Tengan todos buenas tardes. Muchísimas gracias a la doctora María Dolores Moreno Millán, directora de la DES de Ciencias Económico-Administrativas, por ya formalizar la inauguración de este evento. Por último, queremos invitar al doctor Sergio Ochoa Jiménez, jefe del Departamento de Ciencias Administrativas del ITSON, para que nos dirija también su mensaje. Adelante, doctor Ochoa. Bueno, ¿sí me escucho? ¿Sí? Sí. Muy bien, no sé si el doctor Sergio Ochoa está en la conexión. Permítanos un momento, por favor. Bien, el doctor Sergio Ochoa no se encuentra conectado. Ahorita lo vi conectado, presente con nosotros, pero... Doctora, sí está conectado y creo que está intentando hablar, pero quizá tiene problemas con su micrófono. Ok. Sí, es que sí lo vi conectado. Me supuse que había algún problema técnico, por eso pensé que era yo, pero bueno, lo esperamos. A ver si logra restablecer la comunicación. Gracias, doctor. Bueno, buenas tardes. Adelante, Sergio. Buenas tardes. Una disculpa. No hay problema, estábamos con el pendiente. Adelante. Muchas gracias. Una disculpa para todos y agradezco la oportunidad que me den de dirigirme a todos ustedes y agradecerles a todas las universidades participantes, a los administrativos, directivos, académicos, alumnos de las diversas universidades de nuestro estado, del país y del extranjero. En verdad es muy gratificante que estos eventos se realicen y estoy seguro que durante esta semana se lograrán fortalecer las competencias y el desarrollo tan importante hoy en día con el uso de la tecnología, precisamente a través de diversas software y plataformas que permiten desarrollar competencias de investigación, pero sobre todo la parte de la generación de proyectos de investigación y la difusión de los mismos, y sobre todo que se generen
intercambios, colaboraciones y se amplíe cada vez más estos proyectos y estas actividades de investigación. Con este fomento y desarrollo de competencias, estoy seguro que se podrá contribuir no solamente al desarrollo de nuestra área, sino al desarrollo de la ciencia y de nuestra sociedad. Me uno a la felicitación para los organizadores, para nuestros compañeros del cuerpo académico de la institución y de los cuerpos académicos de las universidades hermanas, como lo comentaba nuestro amigo y compañero de la Universidad de San Luis Río Colorado. Y pues bien, desearles el mayor y el mejor de los éxitos para estas actividades, que estoy seguro que sí serán. Mucho éxito. Saludos a todos. Muchísimas gracias al jefe del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, el doctor Sergio Ochoa, por su participación. Bien, vamos a dar inicio con las actividades de este seminario de capacitación en investigación en Ciencias Económico-Administrativas 2024. Antes de comenzar, queremos solicitarles a los asistentes lo siguiente. Las preguntas que tengan para los ponentes, vamos a solicitar que las coloquen en el chat para irlas acumulando para la sesión de preguntas y respuestas al final de esta primera sesión. También se les comunica que la lista de asistencia se les pasará durante el evento para poder generar también las constancias de participación. Aparecerá en el mensajero de esta transmisión para que estén al pendiente. Entonces, de nueva cuenta, la lista de asistencia en el mensajero durante la sesión y ir colocando, las preguntas que tengan para el ponente en el chat para irlas acumulando para la sesión de preguntas y respuestas. Bien, una vez hecho esto comunicado, me voy a permitir presentar a nuestra moderadora de esta tarde de la primera sesión, la doctora Luz María Espinosa Castelo, quien es profesora de la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado y miembro de la RICET. Le cedo la palabra a la doctora Luz María, quien les explicará la dinámica. Bienvenida, Luz María, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Rosalba. Buenas tardes a todos, mucho gusto de verlos. Voy a permitirme presentar al doctor, quien nos va a compartir esta tarde pues sus experiencias, su aprendizaje, ¿verdad? Y todo lo que tiene para mostrarnos. Y la dinámica será, pues, van a poner las preguntas en el chat cuando se llegue el momento de las preguntas y la lista se les hará llegar también a través del chat. Sí, entonces, si me permiten, voy a iniciar. Muy bien, el doctor Roger Alejandro Venegas Rivero es de la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno, Bolivia. Él es economista por la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno de Bolivia, doctor en Ciencias Económico-Administrativas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es exdirector del Banco Central de Bolivia, investigador en Economía y Finanzas, profesor en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, dictaminador de revistas científicas en Economía de México y Bolivia, columnista en los principales medios de prensa y portales digitales de Bolivia. Mucho gusto, doctor. Adelante, puede iniciar. Además, déjeme dejar de presentar. Perfecto. Antes que nada, saludar a cada uno de los participantes que nos está acompañando en esta sesión, la primera sesión de la semana. Y sobre todo, felicitar a las 6 universidades que conforman esta red internacional de investigación y también agradecer al doctor Marco Alberto Núñez por su invitación. Vamos a comenzar nuestra presentación del día de hoy. Voy a compartirles mi pantalla. Antes que nada, quisiera señalar de que se está compartiendo. ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, doctor, sí. Muy bien. Antes que nada, quiero mencionarles de que este documento se lo he compartido al doctor Marco Alberto Núñez y en tal sentido me gustaría
si por favor se los pueden hacer llegar o lo pueden adjuntar o enviar a los participantes para que lo tengan también este documento. Bien, quiero mencionar de que esta primera sesión, que es el ABC para redactar artículos científicos, y este documento en particular que le estoy compartiendo, si bien es cierto que involucra lo que es la redacción de artículos científicos, también está orientado a lo que son la redacción de tesis doctorales y, ¿por qué no?, también aplicable para tesis a nivel de maestría y a nivel de licenciatura. Obviamente, los niveles de profundidad y los niveles de contribución al conocimiento pueden variar de acuerdo al nivel en que estén estudiando, ya sea una licenciatura, ya sea una maestría o ya sea un doctorado. Sin embargo, es importante una reflexión antes de escribir e investigar. Y queremos mencionarle de que la investigación es una conversación. Algunas preguntas que debemos realizarnos antes de participar o antes de escribir e investigar son las siguientes. ¿En qué conversación debo participar? ¿Qué conversaciones son importantes? ¿De qué están hablando los académicos? ¿Y cuáles son las cosas más interesantes en que puedo contribuir? Y para poder responder a cada una de estas preguntas, en primer lugar debo plantearme cuál es mi orientación en un área de conocimiento en particular. Por ejemplo, si es en la economía, qué ramas de la economía tengo mayor afinidad, o si es en el área de las organizaciones, qué área de las organizaciones me interesa investigar, y desde luego qué habilidades tengo desde el punto de vista de la investigación. Por ejemplo, tengo habilidades cuantitativas, tengo habilidades cualitativas o mixtas. Entonces, en función de esto, puedo orientar a tratar de responder estas preguntas. Estas preguntas y las conversaciones en las que debo participar, una vez que seleccione mi tema general, usualmente lo que debo hacer es revisar la literatura. Revisar la literatura para responder a la pregunta de qué están hablando los académicos, y una sugerencia es identificar cuáles son los mejores journals cuáles son las mejores revistas para hacer una revisión de la literatura. Podemos buscar en directorios y repositorios. Hay directorios y repositorios que son gratis, de libre acceso. Podemos mencionar Google Scholar o Google Académico. Podemos realizar nuestra búsqueda en Cielo, por ejemplo. Podemos realizar nuestra búsqueda en Redalytics o otras bases de datos de acceso institucional, a las cuales, por ejemplo, nuestra universidad puede tener acceso institucional con usuario y contraseña. Podemos mencionar EBSCO, por ejemplo, podemos mencionar Scopus o Web of Science. Dentro de lo que es niveles de investigación a nivel superior, especialmente en maestría o más aún a nivel doctoral, usualmente las publicaciones de artículos científicos están más direccionadas a realizar contribuciones, ya sea contribución teórica o contribución empírica. Y, por ejemplo, citando a Creswell, 2009, nos sugiere comenzar una lectura sobre temas relacionados con 50 artículos, ¿no? 50 artículos científicos, y al hacer el abordaje de esta revisión preliminar de la literatura, vamos a determinar cuál es el estado del arte o cuál es el estado de la cuestión. Fundamentalmente, en la contribución de artículos científicos, usualmente tratamos de responder dos preguntas: ¿qué es lo que se sabe del tema? ¿Qué es lo que se ha abordado previamente?
y la contribución especialmente para estudios doctorales, y la propuesta se fundamenta en lo que no se sabe del tema. Vamos a ver cuál es la estructura de un artículo científico, y dentro de esa una sección, por ejemplo, que de forma habitual está incluida en la estructura de un artículo científico, es la discusión. Y en la discusión hay una sección donde se plantea la agenda de investigación. La agenda de investigación que hacen los diferentes autores nos da una guía de qué es lo que no se sabe del tema o qué es lo que necesita aún explorarse. Fundamentalmente, cuando abordamos en esta revisión de la literatura artículos teóricos o una investigación teórica, nos permite ahorrarnos mucho tiempo. Y esto significa que seleccionando investigaciones teóricas o investigaciones que aborden las perspectivas desde un enfoque teórico y los diversos autores que han abordado esa temática, nos permite tener una revisión completa de la literatura. Y todo esto, ¿para qué? Para encontrar el estado del arte. El autor Locke 2007 nos realiza una sugerencia, especialmente comenzando con acciones filosóficas, tales como explorar la realidad. Explorar la realidad si un tema existe o no existe en lo que es el mundo empírico, en lo que es básicamente si tiene una naturaleza específica o se puede abordar desde distintas perspectivas. Y otro elemento que es importante es abordar investigaciones que sean estables en el tiempo, o de forma contraria existen paradigmas que van cambiando en el tiempo. De igual manera, podemos desarrollar un cuerpo sustancial de observaciones o de datos, usualmente por la revisión de la literatura. El contexto muchas veces han sido probados en ciertos contextos. De hecho, la ciencia usualmente ha sido desarrollada desde países desarrollados. Entonces, poner a prueba las teorías, poner a prueba la variedad de métodos, la variedad de participantes y desde luego si estos hechos han sido cambiantes en el tiempo, también es una forma o es un mecanismo importante para poder poner a prueba esas teorías. Hay algo que es importante, que es la formulación de conceptos válidos. Muchas veces asumimos que existen ciertos conceptos, pero no están establecidos o no están demostrados. Es lo que se conoce como hechos estilizados. Un concepto es distinto de una definición y el concepto incluye de forma inclusive hasta una perspectiva que no cambiará en el tiempo. Algo que es usualmente también importante para poder definir los temas de investigación cuando hablamos de variables, por ejemplo, buscar la evidencia en la causalidad, identificando cuáles son los mecanismos causales. Primero viene X, después viene W, luego viene Y. Desde luego estos hechos deben ser formados inductivamente, observados en la realidad y acorde a las áreas de las ciencias. En algunos casos pueden tener relaciones matemáticas, por ejemplo, como es el caso de la economía, que está basado en modelos, y fundamentalmente los hallazgos que encontramos en nuestra investigación debemos interpretarlo de manera conjunta, no como hechos aislados,
y debemos interpretarlo como un todo que no sea contradictorio. Una recomendación sencilla cuando abordamos un problema de investigación es identificar una teoría. Imagínense ustedes, la palabra teoría es algo bastante fuerte. Una de las debilidades comunes que encontramos en las tesis, ya sea a nivel licenciatura o nivel de maestría, inclusive, es que los documentos de investigación y los autores muchas veces no han podido identificar una teoría. Una sugerencia es comenzar con algo simple y con una idea central. Otro elemento importante a la hora de abordar nuestra investigación es que debemos preguntarnos si el estudio que estamos desarrollando confronta estudios que ya se han desarrollado previamente. De hecho, una estrategia cuando hacemos una revisión de la literatura, yo mencionaba hace un momento identificar al menos 50 artículos, identificar si tenemos estudios previos cuyas conclusiones son contradictorias, estudios que necesitan mayor abordaje, mayor evidencia empírica, o por otra parte, si es desde una perspectiva teórica, nuestro estudio contribuye a ese desafío teórico. Luego, una pregunta importante es si nuestra investigación tiene implicaciones en el mundo real. Usualmente, la forma estándar para redactar y estructurar un artículo científico es bajo el formato INRIT. ¿Qué significa el formato INRIT? Significa las secciones del artículo científico, que básicamente está basado en lo que es la introducción, en lo que son los materiales y métodos, los resultados y la discusión de los resultados. Podríamos incluir de forma adicional las conclusiones. Estas 4 o 5 secciones son las que de forma estándar siempre están presentes en un artículo científico. Uno de los elementos iniciales que llama mucho la atención a nuestros dictaminadores, porque quiero mencionarle que nuestro artículo científico va a estar remitido a dictadores. Usualmente funciona como pares a doble ciego, en el sentido de que nuestro artículo científico es enviado a dictaminadores que no nos conocen, ni nosotros como autores conocemos a quienes nos van a dictaminar. Y un elemento central es el título de investigación. Pensemos en el título de una película. Muchas veces con leer el título de la película nos puede interesar a ver la película o no, si vamos al cine. Creswell, en la misma línea, nos sugiere que el título debe reflejar el objetivo de investigación y un principio que debemos utilizar para poder redactar nuestro título de investigación es el principio de economía de las palabras. Economía de las palabras significa mencionar el mayor contenido posible con la menor cantidad de palabras. Y aquí en esta línea, Creswell, por ejemplo, nos sugiere que no debemos utilizar más de 12 palabras. Luego, bueno, esto no está escrito en piedras, pero la sugerencia de Creswell es omitir aquellas palabras vacías que no nos aportan en lo que significa el objetivo de la investigación. Voy a mencionar algunos títulos de investigación, como ser, por ejemplo, estudio de factibilidad de un proyecto de inversión, estudio de
estudio, proyecto, son palabras que no nos aportan, debemos omitir esas palabras. Entonces, la recomendación es ser lo más preciso posible. Una vez que fijamos el título de investigación, lo cual esto es dinámico en la medida que vamos desarrollando nuestra investigación, muchas veces vamos refinando nuestro título de investigación, pasamos al resumen del artículo científico. Si hablamos de un artículo científico, la cantidad de palabras que tiene el resumen varía de acuerdo a cada revista. Si es el resumen para una tesis, obviamente en la tesis el contenido es más extendido. Si hablamos de revistas, en algunas revistas nos mencionan que no debemos pasarnos de 100 palabras y en otras revistas inclusive hasta 150 palabras. Vamos a mencionarles algunos enfoques para redactar el resumen del artículo científico. Lo esencial que debe contener un resumen es el problema abordado. ¿Cuál es el problema de investigación? De igual manera, si es un artículo, por ejemplo, que contiene evidencia empírica, debemos mencionar cuáles son los datos donde hemos aplicado nuestra muestra, cuál es la metodología que hemos utilizado, por ejemplo, es la metodología de ecuaciones estructurales, análisis factorial, análisis de componentes principales. ¿Cuáles son los resultados encontrados en nuestra investigación? Y aquí un punto importante que debemos tener sumo cuidado es que no debemos describir exactamente cuáles son nuestros resultados, porque al igual que una novela, al igual que mirar una película, miramos el tráiler, pero no queremos saber cuál es el final de la película, porque obviamente si sabemos cuál es el final de la película, no la vamos a mirar la película. Entonces aquí debemos mencionar los resultados encontrados de una manera que tratemos de captar la atención del lector para que pueda leer nuestro artículo científico. En este primer punto, el punto 10, es la forma estándar de lo que contiene un resumen. Existen otros formatos de resumen. Por ejemplo, puedo mencionar criticar a una teoría. Usualmente cuando confrontamos un fenómeno desde diversas teorías, podemos criticar una teoría y explicar por qué esa teoría no es adecuada o explicar de igual manera por qué una teoría abordada o alternativa brinda una mejor comprensión del tema. Otro formato también para poder presentar el resumen en un artículo científico es mencionar cuáles son las contribuciones del trabajo. En este documento se realizan 2 contribuciones al demostrar que X explicado por Y, pero cuando tiene una intersección con Z. Un ejemplo, ¿no? Mencionar qué es lo que estamos diciendo o qué es lo que estamos demostrando en nuestro trabajo que en trabajos previos no se ha realizado. Eso también es una forma bastante elegante de poder transmitir a la comunidad académica cuáles son los resultados más importantes de nuestra investigación. Y por otra parte, también otro enfoque para presentar nuestro resumen es mencionar cuál es la hipótesis o cuáles son las hipótesis de nuestro trabajo. Usualmente, después del resumen, debemos seleccionar
las palabras claves de nuestra investigación. Y la sugerencia aquí es seleccionar de 3 a 5 palabras clave, porque a través de estas palabras claves que seleccionemos se van a activar motores de búsqueda y otros investigadores van a poder identificar nuestro trabajo, y obviamente el objetivo posterior es que si tenemos un buen trabajo de investigación, ser citado por otros autores, ¿no? Entonces, una investigación, elemento importante, definir el tema de investigación, seleccionar el título de la investigación y el resumen. Vamos a ir con la primera sección del artículo científico. Como esta primera sesión del seminario está orientado a lo que es el ABC en la redacción de artículos científicos, la primera sección que tiene el artículo científico es la introducción. Y aquí podemos mencionar que la introducción tiene un componente especial literario y un componente científico. ¿Cuál es el componente literario? Básicamente, la calidad de nuestra comunicación. Un consejo que usualmente se da a los investigadores es que paralelamente a ir desarrollando una investigación, puedan ir leyendo, por ejemplo, una novela literaria. ¿Por qué? Porque la comunicación novelística da la simplicidad, brinda el misterio, la curiosidad, la emocionalidad, y es redactada como si fuera un cuento. ¿Y cuál es el propósito de tener esta comunicación novelística? Fundamentalmente, atrapar o capturar la atención de nuestro lector. En este caso, si vamos a someter nuestra investigación a dictaminadores, capturar de forma inicial la atención de nuestros dictaminadores. La mejor redacción que existe para artículos científicos es una comunicación efectiva, concisa y clara. Sujeto, verbo y predicado. No necesitamos un lenguaje que sea rebuscado o un lenguaje con oraciones complejas. Mientras seamos más claros, es mejor. Y algo que es importante también para iniciar esta comunicación novelística que llame la atención de nuestros lectores es iniciar con algo que sea llamativo y sorprendente. Un elemento que debemos mencionar en la introducción de nuestro artículo científico es a quién le importa nuestro tema de investigación. ¿Por qué nuestro tema de investigación es importante o es interesante? Esta sección de introducción también es aplicable para lo que son las tesis, ¿no? Ya sea tesis de licenciatura, tesis de maestría o tesis doctoral. Una de las primeras ideas que mencionamos era sobre el estado del arte. El estado del arte nos ayuda a responder estas dos preguntas. ¿Qué es lo que se sabe del tema? ¿Qué es lo que otros investigadores han abordado del tema? ¿Cuál es la frontera del conocimiento? ¿Hasta dónde se sabe? Y la pregunta fundamental, especialmente para tesis a nivel doctoral, es ¿qué es lo que no se sabe del tema? ¿Cuál es la agenda de investigación identificada en investigaciones previas? Otro elemento importante en la introducción es poder detectar si existe una confrontación teórica,
si existe una debilidad común encontrada o, por ejemplo, no existe un desarrollo teórico y fundamentalmente necesita una justificación. Nuevamente, en el caso de investigaciones doctorales, necesariamente debe existir una justificación teórica y debemos identificar un hueco teórico, algo que aún no ha sido resuelto y que necesita profundizarse. Obviamente, en todo nivel de investigación, en todo tipo de redacción de artículos científicos, tesis o documento académico, debemos explicar el objetivo de la investigación. Uno de los factores más importantes que debemos mencionar, especialmente si es un artículo científico o una investigación doctoral, es comunicar cuáles son las contribuciones de nuestro trabajo. Algunos de los errores que usualmente se encuentran en las investigaciones doctorales o en el artículo científico, esto no se ha realizado antes o es interesante este tema. Cuando decimos esto no se ha realizado antes, podemos poner el ejemplo. Estoy en México tiro una manzana, me cae en la cabeza y ahora nadie en Bolivia se ha tirado una manzana hacia arriba y nadie en Bolivia le ha caído a la manzana. Posiblemente el hecho de que no se hubiera hecho en un país no significa de que sea una contribución. Sin embargo, si identificamos que, por ejemplo, en ciertas zonas, por la diferencia de la altura, por ejemplo, la altura sobre el nivel del mar, la manzana puede caer a una aceleración más fuerte. En ese sentido, tal vez estemos haciendo una contribución más del simple hecho de lanzar la manzana y cae sobre mi cabeza. Otra de las preguntas importantes que debemos responder en nuestro artículo científico o nuestra tesis es ¿y luego qué? ¿Para qué? ¿Cuál es de qué van a servir mis resultados? Y dentro de esas comunicaciones, ¿qué es lo nuevo que hay con mi artículo científico? Posiblemente uno de los elementos centrales de la investigación es la pregunta de investigación. Lo que vemos en la mayor parte de los textos de redacción de artículos científicos y de tesis doctorales es que una o más preguntas en la forma en cómo han sido planteadas, en la forma en cómo han sido redactadas, su respuesta puede hacer la diferencia de lo anteriormente escrito. Por lo tanto, podemos señalar que la pregunta de investigación es el corazón del documento académico. Algunas sugerencias que debemos evitar a la hora de plantear preguntas de investigación es motivos de autoaprendizaje, comparación de periodos de tiempo, cuál fue la relación entre la inflación y el desempleo entre 1900, 1950, 1951, 2020, por ejemplo. Debemos evitar preguntas que comparen periodos de tiempo y debemos evitar preguntas cuya respuesta sea un sí o si sea un no. Por ejemplo, una pregunta de investigación, puede ser la siguiente. ¿La satisfacción laboral está explicada por el buen trato a los trabajadores?
¿Por qué debemos evitar esta pregunta? Porque su respuesta es un sí o un no. Podemos explicar cómo el clima laboral se relaciona, por ejemplo, con la satisfacción laboral. Estoy inventándome la pregunta. Pero evitar esas preguntas cuya respuesta sea un sí o un no. Y de igual manera, cuando estemos ya terminando nuestra introducción, ya sea de nuestro artículo científico o de nuestra tesis, es importante señalar cómo va a estar estructurado nuestro trabajo, nuestro artículo científico. Es usualmente el último párrafo de la sección de la introducción. Puedo mencionar un ejemplo. Este documento estará conformado por 4 secciones. En la primera sección se realiza un abordaje teórico entre la relación de clima laboral y satisfacción laboral, abordada desde 2-3 perspectivas. En la segunda sección se muestran los datos que serán utilizados. La tercera sección aborda la metodología cuantitativa de investigación relacionada con el análisis factorial. En la cuarta sección se presenta la discusión de los resultados y al final se emiten las conclusiones del trabajo de investigación. Es recomendable cerrar la sección de la introducción con la estructura del trabajo. Y algo que es también relevante de mencionar es que la revisión de la introducción es dinámica y la vamos haciendo todo el tiempo. No solamente terminamos la introducción y nos olvidamos de revisarla, sino que vamos haciendo una revisión permanente antes, durante y después de redactar nuestro artículo científico. De hecho, recomendaciones de editores de revistas prestigiosas en términos de organización y administración sugieren al menos revisar o asignar el 20% del tiempo de la elaboración del artículo científico a la revisión constante de esta área que es la introducción. Entonces, a manera de conclusión en esta primera parte, yo les sugiero a cada uno de ustedes que si ustedes tienen un artículo científico o si ustedes tienen su tesis, vayan haciendo un checklist si es que su documento académico tiene cada uno de estos ítems que yo les he mencionado en esta sección de introducción. Es la primera sección y luego vamos a ir a la siguiente sección dentro de la estructura del artículo científico, que es la revisión teórica. A nivel de licenciatura, uno de los grandes errores comunes que vemos a nivel de licenciatura es que la sección de revisión teórica, llamémoslo marco teórico, llamémoslo fundamentación teórica, usualmente está acompañada por puros conceptos, ¿no? A nivel de maestría y más aún a nivel de doctorado, esta sección de revisión teórica o de fundamentación teórica, si es una investigación de tipo explicativa, orientada más a lo que es el enfoque cuantitativo, debemos responder por qué X explica a Y, cómo se presenta la causalidad. Y es importante responder a preguntas descriptivas del qué y el cómo. ¿Qué
el qué nos va a explicar cuáles son los factores explicativos de un fenómeno de interés. Y fundamentalmente el cómo nos va a introducir la causalidad y la relación de las variables. Si son variables que se relacionan de manera positiva o si son variables que se relacionan de manera negativa. Pero más allá del qué, de los factores explicativos y el cómo, la pregunta más importante es el responder por qué. ¿Por qué hablamos de cuáles son los supuestos de la teoría, cómo se establece la lógica del modelo y cómo fundamentamos la conexión? Es decir, cuál es la naturaleza causal de las relaciones, identificando qué viene primero y qué viene después. De igual manera, en esta fundamentación teórica podemos responder otras preguntas contextuales y temporales para la generalización, como ser quién, cuándo y dónde. Queremos mencionar de que una teoría, la palabra es fuerte y incluye lo que son conjeturas, supuestos, proposición, hipótesis y sobre todo, como había mencionado, la explicación. Algo que es importante mencionar y que cuando estamos frente a una revisión de dictaminadores o estamos frente a un tribunal, ya sea un tribunal de tesis, maestría, doctorado, licenciatura, debemos, en términos de Popper, buscar la explicación general falsable. Cuando decimos la explicación general falsable, nos referimos, por ejemplo, al fenómeno de los cisnes. Resulta de que allá por 1800 se creía de que todos los cisnes eran blancos, ¿no? Sin embargo, se encontró el cisne negro a través de, si mal no lo recuerdo, un biólogo inglés en Australia. Entonces, a través de ese cisne negro se encontró la situación donde podíamos rechazar la hipótesis de que todos los cisnes eran blancos. Entonces, eso significa buscar una explicación general falsable. Otro elemento importante es que la revisión de la literatura por citación per se no se constituye en una teoría. Usualmente cuando vemos documentos académicos que tienen mucha revisión de literatura con excesiva citación de autores, sin mencionar cuál es la teoría subyacente, básicamente lo que se está creando es como una especie de cortina para básicamente esconder la identificación de una teoría. Sí es importante incluir las referencias que son relevantes. Cuando estamos en esta sección de la literatura, uno de los tips que podemos mencionar es incluir a cuáles son los autores abuelos de las teorías o autores relevantes. No importa de que sean de 1960, 1970, autores clásicos, pero es importante ver de dónde es el origen, quiénes son los padres o pilares fundamentales en la teoría y incluir también lo que es revisión de la literatura de autores contemporáneos. Si estoy redactando un artículo científico en la cual, por ejemplo, estamos en el 2024, es importante incluir también autores con citación del año 2024 para que a nuestros lectores o a nuestros dictaminadores les podamos dar la señal que estamos
en la frontera de la línea del conocimiento y estamos revisando autores actuales, muy importante. Entonces, ambos enfoques, autores clásicos como también investigaciones recientes. Otro de los grandes problemas cuando realizamos cuando en nuestro caso de dictaminador, cuando revisamos artículos científicos, básicamente es que vemos que se presentan muchas teorías, ¿no? Vemos una tesis que incorpora la teoría X, involucra la teoría Y, involucra la teoría Z. Una pregunta y una observación que hacemos en los dictámenes es, ¿cuál es la convergencia de las tres teorías? ¿Cuál es la convergencia de la teoría X, de la teoría Y y de la teoría Z? ¿Cómo se integran entre sí? Porque si se presentan de manera aislada, lo que usualmente los dictaminadores pueden interpretar es que es una investigación de tipo Frankenstein, con múltiples partes, sin una cohesión o convergencia entre sí. Otro elemento, también cuando tratamos de confrontar teorías, podemos explicar por qué una teoría puede prevalecer sobre otra y usualmente podemos incluir teorías desde diversos ángulos y especialmente en investigaciones con teorías que han sido poco desarrolladas. De igual manera, en un inicio había mencionado que la ciencia usualmente ha sido desarrollada desde la óptica de países desarrollados. Hablamos de Estados Unidos y Europa, por ejemplo. Sin embargo, en contextos de países ya no se utiliza el término de subdesarrollados o poco desarrollados, sino de países en vías de desarrollo. Tal vez esas teorías no sean aplicables y por lo tanto es importante explicar las condiciones bajo las cuales una teoría o cada teoría puede ser más aplicable que otras, ¿no? Así como mencionamos una comunicación novelística en la parte de la introducción, de igual manera la redacción en la fundamentación teórica debe ser narrativa y secuencial, tal como habíamos señalado previamente, como si fuera un cuento. Un ejercicio importante que podemos desarrollar en esta sección es escribir teoría y luego desarrollar hipótesis. Otro de los elementos más importantes que quiero resaltar es la redacción de las hipótesis. Las ideas no vienen por sí solas, las ideas vienen de una revisión de la literatura. El avance en la frontera del conocimiento está en función de lo que otros han desarrollado y de lo que otros todavía no han podido demostrar o argumentar, o existe la necesidad de investigación. Es en tal sentido que la hipótesis o las hipótesis no son una adivinanza, emergen de la revisión de la literatura. Es muy difícil que yo pueda plantear una hipótesis si no tengo una revisión del estado del arte. De igual manera, en nuestro artículo, los lectores deben comprender el por qué las variables seleccionadas están asociadas y nuestras hipótesis deben plantearse desde una perspectiva de relación lógica y secuencial. Explicar, por ejemplo, por qué la variable X va a ser predicha por otra variable y cómo ocurren estas relaciones.
Otros elementos que no se constituyen como teoría son, ya había mencionado, las referencias, datos, variables, diagramas. Las hipótesis por sí solas no son teorías y fundamentalmente debemos explicar del por qué hemos planteado nuestra hipótesis y cuál es la lógica fundamental. ¿Por qué estamos relacionando estas variables? Para investigaciones doctorales y fundamentalmente para la redacción de artículos científicos, la contribución de nuestra investigación usualmente puede venir de dos vertientes. Puede venir desde una perspectiva teórica, pero también puede venir desde una perspectiva metodológica. Un viejo problema de investigación lo planteamos desde otra perspectiva, lo aplicamos desde otros tipos de datos, lo aplicamos desde otros contextos que pueden hacer la diferencia a lo que anteriormente se sabe y lo aplicamos a través de nuevos métodos o pruebas de teoría. Esta es la segunda sección que tiene un artículo científico. La primera es la introducción. La segunda sección es la revisión de la fundamentación teórica o revisión teórica. De igual manera, cuando les compartan desde nuestros colegas organizadores de este evento académico, podemos utilizar esta sección como un checklist para ver si nuestra fundamentación teórica contiene o no cada uno de estos puntos. Voy a mencionar rápidamente, por cuestiones de tiempo, lo que es la sección metodológica, que es la tercera sección de un artículo científico, y la sección de resultados de manera conjunta. Voy a explicarla rápidamente por cuestiones de tiempo para que en la fase final podamos ir a la parte de las preguntas. En la sección metodológica, lo que quiero mencionarle es que debemos ser bastante explícitos de los métodos y el análisis, cómo lo hemos realizado. Algo que es importante que debemos evitar es que nuestro dictaminador o nuestro revisor de tesis se haga preguntas sobre qué tratamientos hemos realizado y que no lo expliquemos. Si seleccionamos una muestra de base de datos, por ejemplo, una muestra de datos, debemos explicar por qué hemos seleccionado esa muestra, por qué no hemos seleccionado otra muestra y, sobre todo, el detalle en la explicación. Tuvimos una muestra de X cantidad de personas, luego se eliminaron tal cantidad de observación porque hicimos un análisis estadístico de limpieza de datos, eliminando, por ejemplo, lo que son las observaciones anómalas u observaciones atípicas, y en sí es importante que dentro del manuscrito, en todo caso, expliquemos con completitud, con claridad y con credibilidad todos los procedimientos que hemos realizado en el cómo y por qué los datos fueron obtenidos, y fundamentalmente debemos tener también una coherencia de lo que es el diseño de la investigación con nuestras preguntas de investigación. Voy a mencionar algunos ejemplos. Si mis datos son, por ejemplo, muestras, si es una encuesta que estoy utilizando, esto se llama datos de corte transversal o de sección cruzada, no puedo vincular mis datos con mis preguntas de investigación, donde las preguntas
estén orientadas a evaluar causalidad. Las preguntas de causalidad, que viene primero o que viene después, solamente están enfocadas a series de tiempo y datos longitudinales. Ese es uno de los errores más frecuentes que se identifica a la hora de comparar el diseño de investigación con las preguntas de investigación. Si voy a utilizar un instrumento de evaluación o un instrumento de medición, debe contar con propiedades estadísticas como lo que es la confiabilidad y la validez de los instrumentos, usualmente más aplicado al área de las organizaciones. La confiabilidad se relaciona con el tamaño de la muestra, es decir, si nuestros resultados varían conforme al tamaño o al periodo observado, ya sean muestreos y procedimientos apropiados. Y la validez tiene dos conceptos, fundamentalmente la validez. El error más grande que existe es que en nuestro instrumento no midamos lo que se pretende medir. Eso es lo que se conoce como la validez interna. Y existe otro tipo de validez, que es la validez externa, cuando nuestro instrumento es generalizable a otros contextos, a otras poblaciones o a otras muestras de estudio. Mínimamente en un estudio de investigación, si hablamos de instrumentos de medición, debe tener lo que es la confiabilidad y la validez interna. La validez externa no necesariamente se debe cumplir, y esto es la posibilidad de generalizar a otras poblaciones. Debemos tener cuidado con lo que es la mala especificación de modelos, planteamiento de hipótesis rivales, cuando omitimos variables que son relevantes y no las consideramos en nuestro modelo, o por otra parte, también cuando tenemos variables que son redundantes y que contamina el efecto sobre el resto de las variables. Si vamos a hacer una investigación de tipo cuasi experimental o experimental, es importante la inclusión de las variables de control. Y voy a mencionar un pequeño ejemplo de la variable de control. Vamos a suponer de que existen un individuo o un conjunto de individuos que tienen dos estados: estado enfermo, estado sano, y el experimento es la tableta, una tableta o un medicamento que nos va a permitir cambiar el estado de los pacientes de, por ejemplo, de enfermo a sano. Pero no solamente el tratamiento es la tableta, no solamente debemos probar el efecto de las tabletas en el cambio del estado, sino debemos controlar otras variables. ¿Cuáles son esas otras variables que debemos controlar? Por ejemplo, la alimentación del paciente. Debemos controlar, por ejemplo, también de que el paciente duerma las horas necesarias, que no ingiera ciertas bebidas alcohólicas, por ejemplo, o que no tome otro tipo o que no realice otro tipo de acciones que puedan tener un efecto adverso en los resultados del experimento. Por lo tanto, al finalizar nuestra sección de sección metodológica, es importante también mencionar cuáles son las limitaciones de nuestros métodos utilizados de investigación. Usualmente todos los métodos tienen limitaciones. Es importante mencionarlos para que de esta forma sean identificados por nosotros y no sean observados por nuestro dictaminador. Una vez que hemos explicado cuáles son la sección metodológica, que insisto, aquí lo que debemos realizar es ser
lo más explícito posible en cómo hemos realizado nuestro tratamiento de datos y análisis metodológico, vamos a la cuarta sección de un artículo científico, que es la sección de resultados. La sección de resultados es bastante puntual y bastante directa. Respondemos directamente a la pregunta de investigación y vamos a reportar los resultados que sean estrictamente necesarios. Aquí, por ejemplo, podemos evitar interpretar estadísticos descriptivos que no vayan directamente a lo que son las preguntas de investigación, y de igual manera debemos mostrar nuestros resultados con 3 C, de la manera más completa, de la manera más clara y de la manera más creíble posible. Voy a mencionarle un ejemplo de cómo se redactan los resultados en una investigación. Por ejemplo, el propósito, ya les había señalado, que es responder a la pregunta de investigación. Y por lo tanto, es pertinente brindar un resumen previo de cuál era nuestra hipótesis. Nuestra hipótesis X sugería que existía una relación positiva entre la variable, por ejemplo, entre el clima organizacional y la satisfacción de los empleados. Es así que esta hipótesis, acorde a el cuadro tanto o el análisis estadístico tanto, tiene soporte estadístico o no tiene soporte estadístico, de manera clara y directa. Una sugerencia también adicional es no poner debajo de la alfombra las hipótesis que no tienen soporte empírico. De hecho, es válido también encontrar en investigaciones, especialmente de tipo empíricas, aquellas que no son soportadas empíricamente, también es válido y sirven como un insumo para la discusión de los resultados, ¿no? Y sobre todo también para la siguiente sección, que es la cuarta sección, la sección de discusión. En esta sección es una oportunidad para poder comunicar y profundizar cuáles son las contribuciones del trabajo, y desde luego es más allá de una formalidad técnica, una oportunidad para fortalecer el mensaje del estudio y convencer a los lectores de por qué nuestro documento de investigación es importante. Uno de los principales elementos que debemos realzar en la discusión de resultados es centrarnos en la contribución, especialmente para tesis doctorales y artículos científicos, centrarnos en la contribución teórica. ¿En qué estamos contribuyendo en nuestro trabajo? Y también incluir las implicaciones prácticas. Podemos mencionar de igual manera en la sección de discusión de los resultados cuáles son las limitaciones del estudio y cuál es la agenda de investigación. En esta discusión, en esta sección de discusión, comparamos los resultados de nuestra investigación con investigaciones anteriores. Podemos comparar con qué trabajos nuestros resultados son similares, en relación con qué documentos hay soporte empírico, y podemos también comparar con qué trabajos nuestros resultados son diferentes, ¿no? La sección de discusión constituye un fin y un comienzo del tema de estudio, y de igual manera puede dar inicio a otras preguntas de investigación. De hecho, nuestra pregunta original no necesariamente puede ser resuelta, sino también que brinda un inicio para el desarrollo de futuras
de futuros trabajos de investigación. Finalmente, cuando concluimos nuestro trabajo de investigación, podemos mencionar de que el propósito central de la investigación es la contribución al conocimiento. En la parte final, a manera de conclusiones, ya sea en nuestro artículo científico o en nuestra tesis, debemos responder a la pregunta de investigación. Debemos también mencionar que hay un nuevo principio de investigación con nuevos entendimientos teóricos y debemos evitar los problemas. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que usualmente se identifica en los artículos científicos y en las tesis es la constante acción de refrescar los resultados. No debemos llenar o no debemos todo el tiempo refrescar cuáles son los resultados de nuestra investigación, sino cómo hemos contribuido al conocimiento. Y finalmente, un elemento importante es finalizar con una frase destacada del trabajo a manera de conclusión. En la parte final de este documento, que espero que les puedan compartir, está una sección bibliográfica que este documento ha sido construido a partir de 6 cursos de metodología de investigación aplicada a redacción de tesis doctorales y de artículos científicos, donde cada uno de los elementos que les hemos mencionado está basada en esta revisión de los autores y que es un compendio para que ustedes las puedan disponer. Entonces, de esta manera, hemos dado por concluida esta primera parte, que es la explicación del ABC, cómo redactar no solamente artículos científicos, sino también trabajos de investigación, tesis, ya sea a nivel licenciatura, maestría o doctorado. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta. Déjeme le voy a hacer la pregunta. Dice, en la metodología, ¿cómo influyen los factores contextuales como el entorno de la prueba, el estado emocional del evaluador o las instrucciones del evaluador en la interpretación de los resultados de un test? Bien, hay distintos tipos de investigación. Uno que son el diseño cualitativo, el diseño cuantitativo y el diseño mixto. Usualmente hay, por ejemplo, dentro de enfoques cualitativos, hay algunos estudios donde el investigador puede ejercer una parte importante dentro de la investigación, ya sea dirigiendo, por ejemplo, un grupo focal o un estudio etnográfico. Entonces, obviamente, la participación del investigador, especialmente en estudios cualitativos, es importante. Algo que debemos tener en cuenta es que la investigación científica debemos tener toda la objetividad posible. Hay un libro que es de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, que nos sugiere que uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos, y como investigadores también, es el sesgo, ¿no? El sesgo ya sea positivo o negativo hacia algo. Entonces, especialmente en estudios cualitativos, la participación del investigador es importante. Debemos controlar los sesgos y yo les mencionaba algo importante dentro de la presentación que les realicé, es que usualmente nos van a leer nuestro dictaminador o nuestro lector. Fundamentalmente, si la pregunta que nos va a hacer es
por qué esta teoría o por qué esta variable no ha sido considerada. Entonces, obviamente, si tenemos un pensamiento sesgado o si tenemos, por ejemplo, un punto de vista que no ha sido considerado o que no hemos considerado otros elementos, posiblemente sea sujeto de observaciones. Ok, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues parece que no hay preguntas. En el chat hay otra pregunta, maestra. Ah, ok, ya está. Sí, doctor, aquí hay otra. Dice, ¿tiene alguna técnica o consejo que nos pueda dar para recibir críticas durante el proceso de revisión? Muy bien. Usualmente la investigación es un mundo de desconfianza. Voy a hablar desde la experiencia de un proceso doctoral. Cuando hacemos una investigación doctoral, tengo a cargo mío, tengo un tutor de tesis y tengo lectores, ¿no? Tengo lectores, tengo un lector interno, tengo un lector externo, y aparte de mi asignación de tutores y lectores, se somete también a un tribunal externo. Vienen otros dictaminadores externos ya cuando se forma el comité sinodal. Todo esto es desconfianza, desconfían de lo que es mi investigación y más aún también tengo que tener artículos científicos publicados, que por lo tanto hay dictaminadores de revistas que también van a validar mi trabajo de investigación. ¿Cuál es la sugerencia principal? La sugerencia es formar parte de una red de investigadores. Mi trabajo de investigación siempre someterlo inicialmente con mis pares. Si estoy estudiando un doctorado, por ejemplo, enviar mi documento de investigación o mi tesis para que mis compañeros me lean, si tengo otros profesores o si tengo profesores especialistas en el área, aunque no sean de mi comité doctoral, por ejemplo, siempre la retroalimentación. Un punto importante es la participación en eventos académicos, ya sea como investigador, ir a asistir a ponencias, dar a conocer mis estudios de investigación. ¿Para qué? Para obtener siempre retroalimentación. Y de igual manera también los eventos especializados, congresos, seminarios, simposios, etcétera. No solamente puedo obtener retroalimentación de pares académicos, sino que también puedo conocer de qué están hablando los académicos e inclusive puedo obtener ideas que van a enriquecer mi trabajo de investigación. En resumen, que pueda compartir mi trabajo con investigadores especialistas y participar en eventos especializados, valga la redundancia, son siempre buenas recomendaciones para obtener una retroalimentación de mi investigación. Sí, doctor, gracias. Voy a hacerle otra pregunta que hay aquí en el chat. ¿Cuál es la principal situación por el cual se rechazan los artículos para revistas especializadas? ¿Qué debemos de fortalecer? Bien, en el documento hubo un punto que no mencioné por cuestiones de tiempo. Hay dos tipos de rechazos frecuentemente en lo que son los artículos científicos. Uno son los errores fatales por ya sea un mal planteamiento del modelo, un error fatal por una mala selección de los datos, un error fatal por ejemplo, hacer un mal análisis estadístico, un error fatal por interpretar de forma diferente lo que los resultados dicen de mi investigación. Son errores fatales, puede ser uno, o de igual manera pueden ser errores acumulativos. Los errores acumulativos se dan cuando desde una incorrecta redacción,
desde un incorrecto planteamiento de una hipótesis, y a lo largo del trabajo voy planteando una serie de errores pequeños que al final se hace en un acumulativo y de igual manera puede ser rechazado mi artículo científico, ¿no? Entonces, en resumen, los artículos científicos son rechazados ya sean por errores fatales o por errores acumulativos. Ok. Preguntaron, quisiera saber dónde se recomienda estudiar o asesorarse gratuitamente sobre ecuaciones estructurales. En la segunda edición se va a dar un curso sobre eso, ¿no? Ahí ya respondieron en el chat. Sí, ahí le sugerimos al colega doctor Marco Alberto Núñez Ramírez, especialista en ecuaciones estructurales. Sí, bueno, pues si no hay otra pregunta, pues agradecerle, doctor, su participación. Yo creo que es de mucha contribución para todos nosotros, ¿verdad? Que somos nuevos en esta área de investigación y que pues sabemos que pues todo lo que es la literatura y toda la estructura de un artículo pues para nosotros es complicado, ¿verdad? Y ir aprendiéndolo casi pues como vamos avanzando, ¿no? Entonces yo creo que fue muy interesante su plática, sobre todo la contribución que está dando, ¿no? Y todos esos detalles que nos platica como evaluador, ¿no? Muchísimas gracias y pues gracias a todos los participantes. El honor fue mío y felicitar nuevamente a la Red Internacional de Investigación, liderizada por el ITSON y las otras 5 universidades que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias. De las personas que están levantando la mano, ¿tienen alguna pregunta? Parece que ya no hay preguntas, doctor. Bien, nos vemos el día de mañana a la misma hora y muchas gracias por su participación. Que tengan un buen día. Muchas gracias.